Hola chicos, este video es para que hagamos la introducción a hidratos de carbono. Vamos a ver básicamente cómo es la estructura y a partir de analizar la estructura, las clasificaciones para los distintos compuestos que entran dentro de este grupo. El tema de funciones, metabolismo y demás va a quedar para una próxima clase o apunte. Bien, empecemos mencionando qué compuestos, qué cosas que tenemos en contacto en la vida tienen que ver con hidratos de carbono. Bueno, por ejemplo, todo lo que sean harinas, el azúcar, la papa, el arroz, todo eso están compuestos principalmente por hidratos de carbono. Por supuesto, también incluyen por ahí algunos de los otros grupos de biomoléculas, pero es en menor proporción. La mayoría de los componentes de esos productos alimenticios son hidratos de carbono, ¿sí? La madera, por más que no lo parece, si uno no se imagina, también es un hidrato de carbono principalmente, dado que es una estructura que surge de filamentos de celulosa, que efectivamente es un polisacárido, es un hidrato de carbono. El arroz, casi completamente 100% almidón, sobre todo si es arroz blanco. Si fuera arroz integral también tiene otras biomoléculas en lo que es la cáscara del grano, pero la parte blanca, que es la que normalmente comemos, esa es casi 100% almidón, que es un hidrato de carbono. Lo mismo la harina de trigo, ¿sí? La harina de trigo es principalmente almidón. El azúcar, ¿sí? El azúcar no es almidón, ojo, el azúcar es otro hidrato de carbono, es la sacarosa, es lo que se llama un disacárido, que ahora también veremos esa clasificación. Y finalmente, bueno, las telas también, normalmente el algodón, ¿sí? Son hebras compuestas por hidratos de carbono. Bien, uno de los más importantes hidratos de carbono que incorporamos a través de la dieta es el almidón. Aparece en todos esos alimentos que mencioné, la harina, el arroz, la papa, casi 100% almidón, todos esos alimentos. El almidón es un polisacárido, ¿sí? Si uno lo tiene aislado es como una especie de polvo blanco, ¿sí? Tiene una estructura muy pero muy ramificada, es decir, viene una cadena de, ya vamos a ver qué cosa, una cadena de glucosas que se va ramificando con muchas glucosas unidas en diferentes partes, ¿sí? Es decir, no es una estructura toda elongada como si fuera una línea, sino que es una estructura con bastante complejidad porque se abren ramitas en varias partes de lo que vendría a ser su cadena principal, ¿sí? Una representación un poco más química es la que aparece ahí en tercer lugar, donde se ven los diferentes eslabones, los diferentes monosacáridos que unidos conforman al almidón, ¿sí? El almidón no es ni más ni menos que una unión de muchas moléculas de glucosa, que son las que se llegan a diferenciar ahí abajo, ¿sí? Cada uno de estos, como botecitos que tenemos acá, es una molécula de glucosa unida con otras moléculas de glucosa a su alrededor. En algunos casos aparecen ramificaciones, que es lo que está representado en esta imagen de ahí. Si uno lograra desarmar todo el almidón, que de hecho nuestro sistema digestivo lo hace, lo que obtiene son muchas moléculas de glucosa. Una representación que respeta lo que sería la conformación de la molécula, es decir, cómo se ubican los átomos, esa que tenemos ahí, que parece como una sillita, ¿sí? Otra representación, esta un poco más imaginativa, con más colorcito, es la que tenemos ahí. También a veces se la representa así, que es lo que se llama una proyección de Haworth, ¿sí? Marca básicamente para qué lado están apuntando cada uno de esos grupos de átomos que se ven ahí, que después vamos a estudiar con más profundidad. Y una representación donde la cadena de la glucosa, en vez de mostrarla cerrada, se la muestra abierta, que en ciertas condiciones experimentales la molécula efectivamente la puede estar elongada de esa manera. Lo más común, ¿sí? Ya sea en la sangre o cuando está disuelta, es que la glucosa tenga esta estructura de este estilo, ¿sí? Y en particular esta forma de botecito, ¿sí? La glucosa es el típico azúcar de la sangre, es lo que se mide, ¿sí? Por ejemplo, las personas que se tienen que controlar por poseer diabetes, cuando se mide el azúcar en sangre, es esto lo que se está midiendo, cuánta es la concentración de glucosa en nuestro suero. Bien, acá la imagen más cercana, ¿sí? El almidón, que es el hidrato de carbono por excelencia, como verán, es una estructura que está formada por muchas glucosas unidas, ¿sí? Es como una especie de cadena. De hecho, ¿sí? Cuando empezamos a ver las estructuras de las biomoléculas, les mencioné ese tipo de estructura, las estructuras poliméricas. Los hidratos de carbono vamos a ver después que efectivamente tienen ese tipo de estructura, ¿sí? Bien.
Los monosacáridos, ¿sí? Por ejemplo, la glucosa sería un ejemplo de monosacárido, son polialcoholes, ¿sí? Vamos a ver ahora qué significa esto de polialcoholes, que tienen un grupo carbonilo, que también después vamos a ver qué significa químicamente, ¿sí? Empecemos con la parte de polialcoholes. Polialcoholes, por ahí el prefijo poli da una idea, es una molécula que tiene muchos grupos alcoholes unidas en su estructura. Los grupos alcoholes son oxígenos con un hidrógeno unido a ellos, unido en alguna parte de la cadena de carbonos que forma a estos compuestos, ¿sí? Eso que tenemos ahí a la izquierda es un grupo alcohol. La R es una letra genérica que representa el resto de la molécula, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un monosacárido. Como verán, fíjense que tiene varios grupos alcoholes. Tenemos un grupo alcohol acá, en el segundo carbono de la cadena, un grupo alcohol acá en el tercer carbono, un grupo alcohol en el cuarto carbono y un último grupo alcohol en el quinto carbono, ¿sí? Todos los monosacáridos, al igual que la mayoría de las biomoléculas que vamos a ver, están formados en su esqueleto por una cadena de carbonos. Y en particular lo que distingue a los monosacáridos de otras biomoléculas es que tienen muchos grupos alcoholes unidos y además un grupo carbonilo. Grupo carbonilo, después lo vamos a ver con un poco más de detalle, es este que está acá en el primer carbono. Es ese carbono que tiene un enlace doble a un átomo de oxígeno, ¿sí? Entonces, los monosacáridos en general van a tener muchos grupos alcoholes, vamos a ver mucho OH, y también van a tener en algún lugar el grupo carbonilo. Ese carbono con un enlace doble. El enlace doble, fíjense que se representa, se dan cuenta, porque es una rayita doble, como un igual, unido a un oxígeno, ¿sí? Bien. Acá tenemos, por ejemplo, un montón de monosacáridos. Ribosa, fructosa, glucosa, que es por lejos el más común y el más importante, ribulosa, manosa, galactosa, y efectivamente fíjense que todos ellos tienen, cambié de diapositiva, todos ellos tienen varios grupos alcoholes, efectivamente son grupos alcoholes. También tienen los respectivos carbonilos, ¿sí? Bien, respecto de la fórmula general, ¿sí? Todos los hidratos de carbono tienen fórmulas muy parecidas. Cuando uno dice fórmula general se refiere a la fórmula que indica cuántos átomos hay de cada elemento en la molécula. Tenemos acá la imagen de la glucosa, podríamos hacer el trabajito de ir contando. Por ejemplo, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxígenos. Y si se ponen a contar los hidrógenos, verían que tienen 12 átomos de hidrógeno. Esa es la fórmula la fórmula molecular para la glucosa. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esta es la ribosa, ¿sí? Si nos ponemos a contar, las bolitas negras son las de carbono, las blanquitas son las de hidrógeno, las rojas son las que se usan para el oxígeno. La fórmula ahí serían 5 átomos de carbono, 10 de hidrógeno y 5 de oxígeno. Con lo cual te queda esa fórmula molecular para la ribosa. Bueno, ¿cuál es la fórmula general de los monosacáridos que vamos a ver? Fíjense que nuestro primer ejemplo fue así, 6, 12, 6. Nuestro segundo ejemplo fue así, 5, 10, 5. ¿Sí? Esas fueron las fórmulas de los dos ejemplos que vimos. ¿Cuál es el patrón? ¿Cómo es en general para todos los monosacáridos que vamos a ver? Bueno, como verán, carbono y oxígeno tenés siempre el mismo número en estos monosacáridos. Y de hidrógeno tenés siempre el doble. Así que la fórmula general se suele escribir de esta manera. N carbonos, N oxígenos, lo cual significa que es el mismo número, y 2N, el doble, de hidrógeno. Por ejemplo, un monosacárido con 4 carbonos podría ser carbono 4, hidrógeno 2 por 4, 8, hidrógeno 8, oxígeno 4. Carbono 4, hidrógeno 8, oxígeno 4. O uno que tenga 10 carbonos, carbono 10, hidrógeno 20, oxígeno 10, ¿sí? Bueno, en general los monosacáridos que vamos a ver tienen esta fórmula. Igual después van a ver que lo más común es que tengan 6 carbonos, 5 carbonos y algún ejemplo con 4 carbonos puede haber, pero no es lo más abundante, ¿sí? Bien, esta fórmula general que tienen todos los monosacáridos que uno encuentra en la naturaleza llevó a pensar, ¿sí?, que la estructura química, dado la proporción entre hidrógeno y oxígeno, tenía más que ver con algo de este estilo, ¿sí? Fíjense que justo da. Vos hacés de cuenta que en vez de tener carbonos, oxígenos, hidrógenos, lo que tenés es varios carbonos
y después varias aguas unidas a esos carbonos. Justo el número da, porque el agua es H2O. En el agua tenés el doble de hidrógeno que de oxígeno. Entonces, como la fórmula general siempre daba que de hidrógeno había el doble, lo que se imaginaron en un primer momento era que la estructura química eran cadenas de carbono con moléculas de aguas unidas a ellos, ¿sí? A eso se le llamó originalmente carbohidratos, que es un nombre que químicamente no está bien. Yo les he mostrado las estructuras, en ningún caso teníamos H2O, lo que teníamos eran grupos alcoholes, OH nada más, ¿sí? Entonces, el nombre hidratos de carbono o carbohidratos, que son dos nombres muy usados, son químicamente incorrectos. Se los sigue usando por una cuestión histórica y de costumbre, pero la verdad es que hay que recordar que estos compuestos, por más que tengan ese nombre, no es agua con carbono, sino que tiene una estructura de alcoholes y carbonilos, ¿sí? Después el tercer nombre que figura ahí, que también se usa para este tipo de compuesto, el nombre glúcidos, ¿sí? Tiene que ver con que la glucosa es uno de los hidratos de carbono más importantes, muy estudiado, y entonces se los nombraba a todos los monosacáridos como sustancias parecidas a la glucosa. De ahí el nombre glúcidos, como que todos están relacionados con la glucosa. Hoy en día sabemos que efectivamente son parecidos, son el mismo tipo de compuesto químico, pero la verdad es que hay muchos hidratos de carbono, no solamente la glucosa es el único que existe, ¿sí? Pero bueno, el nombre glúcidos viene con eso, de sustancias similares en estructura a la glucosa. Y sacáridos, que también se lo usa bastante, ¿sí? Tiene que ver con la palabra dulce, ¿sí? Tiene que ver con que justamente muchos de los hidratos de carbono, cuando uno los ingiere, tienen un sabor, sentimos un sabor dulce. El caso paradigmático es, por supuesto, el azúcar, la sacarosa, ¿sí? No todos los monosacáridos son dulces, aclaremos eso, así que este nombre tampoco es muy certero, pero bueno, es un nombre histórico que fue surgiendo cuando primero se estudiaban este tipo de compuestos. Vamos a la estructura, ¿sí? Vimos en la presentación de biomoléculas que los hidratos de carbono tienen estructura polimérica. Esto quiere decir que los hidratos de carbono más grandes se forman a partir de la unión de muchos pedacitos similares entre sí, ¿sí? Como una cadena. La cadena es la analogía típica. La cadena es básicamente el resultado de unir muchos eslabones. Cada eslabón tiene una formita característica, por lo general son bastante parecidos. Bueno, en los hidratos de carbono también las estructuras más grandes, como puede ser almidón, glucógeno, celulosa, surgen de la unión de muchos eslabones chiquitos, particularmente en la mayoría de los casos de glucosa, pero también se puede hacer con otros monosacáridos, ¿sí? Entonces, monosacáridos son los hidratos de carbono más chiquititos y simples, como la glucosa, como la galactosa. Son moléculas que tienen un esqueletito de carbonos, tienen grupos alcoholes unidos a ellos y un carbonilo. Por lo general entre 5 y 6 carbonos. Son tan chiquititos y tan simples que no se pueden hidrolizar. La pregunta que debería surgirles ahora es ¿qué significa hidrolizar? ¿Sí? Los monosacáridos son, en nuestra comparación con la cadena, viene a ser como cada eslabón. Cada eslabón es un monosacárido. ¿Qué es hidrolizar? Bueno, hidrolizar es cuando vos tenés una molécula orgánica compleja y por reacción con el agua esa molécula se rompe, ¿sí? Y forma dos moléculas chiquititas más simples, ¿sí? Los monosacáridos no se pueden hidrolizar, no se pueden romper de esta manera, ¿sí? En cambio, los disacáridos, como la sacarosa, por ejemplo, la sacarosa, el azúcar, ¿sí? Sí se pueden hidrolizar porque la sacarosa es una molécula formada por dos monosacáridos unidos. Entonces el agua ahí puede romper la unión y te quedan los dos monosacáridos por separado, ¿sí? Entonces el monosacárido no lo podés romper porque ya de entrada es lo más chiquitito que hay. El disacárido, que es lo que vamos a ver ahora, sí se va a poder romper, ¿sí? Monosacáridos son todos estos que tenemos en pantalla, ¿sí? Ahí tienen 6 ejemplos de monosacáridos, ¿sí? Bien. Vamos entonces ahora a disacáridos. Di, el prefijo di, que significa dos, ya nos da una pista. Son los hidratos de carbono formados por la unión de dos monosacáridos. Es como tener dos eslabones en una cadena unidos, ¿sí? Estos sí se pueden hidrolizar. Cuando vos tenés dos eslabones, cuando vos tenés dos monosacáridos unidos, el agua puede romper la unión entre ellos y obtener cada eslabón por separado.
Así que estos sí se pueden hidrolizar. Fíjense, ahí tienen 4 ejemplos de disacáridos. Por ejemplo, miremos este de acá. A simple vista se ve que acá hay una unión entre 2 eslabones. El agua puede cortar esa unión. También podríamos mirar el tercer ejemplo, y acá el agua también puede romper, o el cuarto ejemplo, acá el agua podría romper. Esos 4 son disacáridos, son 2 eslabones, son 2 monosacáridos unidos, y se pueden hidrolizar, ¿sí? El agua los puede cortar a la mitad, ¿sí? Trisacáridos, bueno, ya no necesitan mucha imaginación, son 3 eslabones, son 3 monosacáridos unidos. Simplemente les pongo ahí un ejemplo. Fíjense, cada monosacárido ahí creo que se lo llega a diferenciar a simple vista. Tenemos uno acá y otro acá, ¿sí? Tienen diferentes estructuras, eso lo vamos a ir viendo en la próxima clase, pero son 3 monosacáridos unidos entre sí. Por lo tanto, se lo llama trisacárido. Y polisacáridos, prefijo poli significa muchos, ya va a ser toda la cadena. Son por ahí hasta cientos de monosacáridos unidos entre sí, ¿sí? La mayoría de los hidratos de carbono que uno ingiere en las dietas a partir de fuentes naturales son efectivamente polisacáridos. La estrella de todos ellos, el almidón. También la celulosa, principal componente de la madera, es un polisacárido y tiene este tipo de estructura polimérica, ¿sí? Cuando nosotros comemos, por ejemplo, una papa o arroz que tiene una alta composición de almidón, lo que va haciendo nuestro sistema digestivo es ir hidrolizando justamente, ir rompiendo las uniones entre los eslabones, transformando el almidón, que es una cadena de cientos de glucosas, en cientos de glucosas cada una por separado, ¿sí? Es decir, nosotros comemos polisacáridos, nuestro cuerpo lo rompe, lo hidroliza, y luego a nivel del intestino se incorpora los monosacáridos por separado, ¿sí? Almidón, celulosa, quitina, glucógeno, todos esos son polisacáridos. Para nosotros el único que podemos comer acá es el almidón. El glucógeno también, ¿sí? Lo podemos incorporar, de hecho nuestro propio cuerpo forma glucógeno. Celulosa y quitina, por más que traguemos, comamos y mordamos, eso nuestro sistema digestivo no lo sabe cómo separar, así que esos para nosotros no son nutrientes. En cambio, por ejemplo, para una termita, la celulosa tranquilamente es un nutriente porque sí puede hidrolizarla e incorporar los monosacáridos que surgen de romper la celulosa. Bien, entonces, monosacáridos son estos, todos estos son chiquititos, todos estos son los eslabones. Si vos unís cientos de estos, obtenés un polisacárido. Bien, vamos ahora a ver la clasificación de los monosacáridos. Ya nos olvidamos de los poli, vamos a ver cada uno de estos chiquititos por separado y vamos a ver de qué manera se puede clasificar. En esta primera clase de introducción vamos a ver 2 criterios de clasificación, no mezclarlos. Primer criterio es el que separa a los monosacáridos en triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Fíjense que los prefijos tri, tetra, penta, hexa algo les tiene que sugerir. Vamos a ver ejemplos. Esta es una triosa, el gliceraldehído. Esta que voy a poner ahora es una tetrosa, la eritrulosa. La que voy a poner ahora es una pentosa, la ribosa, y acá la hexosa, la glucosa. Son ejemplos, hay muchos más. Podrían pausar y ver si se llegan a dar cuenta a qué se refiere, ¿sí? Si no, ahora les spoileo. Bueno, triosa es porque tienen 3 carbonos. Tetrosa es porque tiene una cadena de 4 carbonos. Pentosa 5 carbonos y hexosa 6 carbonos. El criterio es el número de carbonos en la molécula. Así que cuando yo les haga clasificar, lo que van a tener que hacer es contar los carbonos, contar la C, ¿sí? Bien. Otra clasificación tiene que ver con esto que vamos a distinguir ahora. En todos los monosacáridos hay muchos grupos alcohol, que otra forma de llamarlo es grupo hidroxilo, y muchos carbonilos. Y muchos carbonilos no, y un carbonilo, ¿sí? El carbonilo es ese, es el carbono con enlace doble al oxígeno. Yo los voy a marcar en azul. El grupo hidroxilo o grupo alcohol era lo que ya hemos visto, el OH. Bueno, fíjense acá qué tenemos. Voy a marcar los carbonilos con azul. Ahí tenemos carbonilos. En cada uno de estos monosacáridos vemos un carbonilo, ¿sí? Y los alcoholes serán los OH. Voy a marcar los OH. Un montón de OH. Efectivamente, como habíamos visto, son polialcoholes. Muchos grupos alcohol. De hecho, me faltó uno en el gliceraldehído que me olvidé de marcarlo, ¿sí? El que está un poquito más abajo del que está marcado, ¿sí? Bueno,
En todos los monosacáridos vamos a tener las dos cosas, un carbonilo y varios alcoholes, ¿sí? Bien, una clasificación se basa en uno de esos grupos funcionales, las aldosas y las cetosas. ¿Dónde está la diferencia? Pista, la diferencia no está en los grupos alcoholes, sino que está en el grupo carbonilo. Fíjense dónde están los grupos carbonilos. Bien, esta clasificación de aldosa o cetosa se basa en la posición del carbonilo. Cuando el carbonilo está en el extremo de la cadena, en el primer carbono, se lo llaman aldosas. La treosa, la galactosa y la arabinosa, que están a la izquierda, son ejemplos de aldosas. Cuando el carbonilo, en cambio, está en el medio de la molécula, es decir, en el carbono 2, o en el carbono 3, o en el carbono 4, ahí se los llama cetosas. Es el caso de la ribulosa y de la fructosa, que lo tienen a la derecha. ¿Sí? En ambos casos el carbonilo, fíjense, está en el segundo carbono de la cadena. Cuando está así, en el segundo o tercer carbono, es decir, cuando no está en la punta, se le dice cetosa. Bien, entonces, vimos las diferentes clasificaciones, vamos a repasarla, ¿sí? Para empezar, digamos, los hidratos de carbono tienen normalmente estructura polimérica, es decir, los más grandes se forman por la unión de hidratos de carbono más chiquitos. Distinguimos entonces los monosacáridos, que es lo más chiquitito que puedes tener, ya no se pueden hidrolizar porque ya están completamente hidrolizados. Disacáridos, dos monosacáridos unidos. Polisacáridos, muchos monosacáridos unidos. Esos, por supuesto, sí se pueden hidrolizar. Dentro de los monosacáridos, ahora ya solamente quedándome con los monosacáridos, vimos primero que su estructura eran polisalcoholes, es decir, tenían muchos grupos de alcoholes y que tenían un carbonilo, ¿sí? El carbono con ese enlace doble al oxígeno. Según el número de carbonos, distinguimos diferentes grupos, treosas, tetrosas, pentosas, hexosas. Según la posición del carbonilo, vimos dos grupos, aldosas las que lo tienen en extremo, cetosas las que lo tienen en el medio. Eso fue lo que llegamos a ver en este primer video. Pongámosle a prueba, ¿sí? Este de ahí, ¿qué es? Bueno, es un monosacárido, fíjense que es uno solo, no está unido a otros. Si cuento los carbonos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, así que es una hexosa. Y el carbonilo, el carbono con la doble rayita oxígeno, está en la punta, así que esto es una aldosa. Aldosa y hexosa. Este de acá, si cuento ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, es una pentosa. Y el carbonilo está en el segundo carbono, así que es una cetosa. Y este de acá, este ya no es un monosacárido. Fíjense que, creo que a simple vista se pueden llegar a dar cuenta, que son 3 eslabones unidos. Esto era el ejemplo de trisacárido que les enseñé previamente, ¿sí? Así que este no es un monosacárido. Después igual los voy a enseñar a ver este tipo de estructura. El primer monosacárido, el primer eslabón que tenemos más a la izquierda, es una hexosa porque tiene 6 carbonos. ¿Sí? Es una aldosa por cómo está unido acá. El segundo también es una hexosa porque tiene 6 carbonos y es una aldosa por cómo está unido ahí. Y este de acá, ¿sí? Es una hexosa también, tiene 6 carbonos en total. Y esta es una cetosa y me doy cuenta por cómo está unido ahí. Eso ustedes yo no se los enseñé, así que todavía no saben ver estas proyecciones de Haworth. En el próximo video lo vamos a ver. Bueno, espero que les haya servido. Vamos a repasar esto un poquitito en el Meet, así que este video espero que lo vean para el jueves.